El presidente de la República en días pasados dio a conocer la decisión, ha dicho el presidente, de crear un organismo que estará conformado por todas las funciones del Estado y servirá para luchar contra la corrupción. El presidente, recordemos que en campaña habló de crear una comisión internacional anticorrupción para seguir la ruta del dinero y meter presos a los corruptos. Aquí está citando lo que dijo el primer mandatario. Casi 7 meses después de ser posesionado, el mandatario anunció lo contrario. La comisión será nacional y se enfocará en la prevención. Además, ha dicho el primer mandatario que el organismo tendrá un secretario que será el titular de la Secretaría de la Administración Pública y de Gabinete de la Presidencia y estará conformado por las diferentes funciones del Estado. ¿Hablamos de juez y parte o hablamos de una Secretaría de Transparencia parecida a la del Correato? En fin, vamos a analizarlo con nuestros invitados. ¿Cómo combatir la corrupción de una manera decidida? Vamos a analizarlo con nuestros invitados, la doctora Dora Ordóñez. Ella fue secretaria anticorrupción. Nos acompaña también la doctora Alejandra Cantos, ex vicepresidenta de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, una instancia ciudadana que se dedicó a la lucha frontal contra la corrupción. Varios de sus miembros fueron perseguidos, recordemos. Y está con nosotros el doctor Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Sean ustedes bienvenidos, buenos días. Inicio con usted, doctora Cantos, una primera mirada a la propuesta del Ejecutivo. Bienvenida, buen día. Muchas gracias, buenos días a todos, un saludo. Yo lo que creo es que hablar de una comisión anticorrupción desde el gobierno no tendría futuro, mucho futuro. Si haríamos un ensayo inútil. Controlarse a sí mismo no me parece que es lo más adecuado, por decirlo de alguna forma, tampoco ético. Una comisión de lucha contra la corrupción tiene que ser totalmente independiente del poder, de los poderes públicos, porque de lo contrario no veremos resultados. Y no los veremos porque efectivamente, como usted decía a la introducción, es controlarse a sí mismo por un lado, ser juez y parte, y no se trata de eso, porque en estos momentos en donde la corrupción parece que está controlando las instancias del poder, es cuando más necesitamos imparcialidad y transparencia. Y esas son señales que nos dejan desde la ciudadanía un sabor agridulce. Yo, en lo personal, no creo en estas instancias porque ya la historia nos ha dado cuenta de que no funcionan. Yo recuerdo que en el año 2000, en 1997, cuando Fabián Alarcón crea mediante decreto ejecutivo una instancia ciudadana que luego en la Constitución, en la Constituyente del 98, se la constitucionaliza, se le da fuerza de ley. Solamente habían 2 en el mundo, la del Ecuador y la de Hong Kong, que eran totalmente independientes del poder. Las demás, pegadas o ligadas a los gobiernos, no han dado resultados, y lo hemos visto en América Latina durante los últimos años. Entonces, son esfuerzos interesantes, pero a mi juicio inútiles. Bien, doctora Ordóñez, usted fue secretaria anticorrupción, es decir, una instancia, parte del poder, parte de la presidencia de la República. ¿Cuál fue su experiencia? ¿Se puede? Yo recuerdo que usted denunció, fue frontal, renunció a su cargo. ¿Cuáles son los nudos críticos o cuál es su apreciación, esa mirada desde adentro? ¿Se puede combatir
la corrupción al interior de un gobierno, ser juez y parte en un determinado momento? Doctor Ordóñez, bienvenida, buen día. Buenos días, Carmen, gracias por la invitación. Un saludo para Andrés, para Mauricio y también para Alejandra. Se puede siempre que haya voluntad política, ¿no? Sin embargo, yo coincido con Alejandra en el sentido de que es muy complejo que un organismo adscrito al Ejecutivo, y por más que tenga representación de otras funciones del Estado, en donde incluso la ciudadanía únicamente participaría como observador, las universidades también, así es como están planteando esta comisión, y que además no tendría votos, sino únicamente voz. Siempre me preguntaban si es que considero que la Secretaría de Anticorrupción debería volver a crearse, y yo lo que he manifestado es que esos recursos deberían destinarse para fortalecer la Fiscalía y otros entes que están encargados de la investigación. Así está planteado en el documento de política pública que el presidente ahora ha puesto a consideración. Yo creo que es un trabajo interesante de Luis Verde Soto, en tanto y en cuanto hace un diagnóstico de lo que sucede en el Ecuador respecto a la corrupción y cómo debería enfrentarse, ¿no? Me parece que profundiza y desarrolla cuáles son las responsabilidades que tiene la ciudadanía, y tiene clarísimo en dónde está la génesis del problema. Sin embargo, la operatividad de la comisión, porque además suma el apoyo de cooperación internacional a través de Naciones Unidas y también de la cooperación alemana, que ya fue una experiencia que el gobierno anterior tuvo. Me preocupa también que en el documento se recoge un criterio respecto a que no es ninguna de las comisiones que anteriormente existió. Eso me parece un error, porque debería más bien analizarse cuáles fueron los aciertos y los desaciertos de las comisiones anteriores. Perfecto, si no funcionaron, entonces vamos desde foja cero. Pero a mi experiencia personal, y por favor este es un criterio muy propio, la Secretaría Anticorrupción promovió una comisión internacional de lucha contra la corrupción que tuvo algunos avances, que sí tuvo algunas falencias también respecto a la decisión de volverla supranacional. Para mí, esa es la solución que requiere el país, en donde no haya independencia ni injerencia de ninguna de las funciones del Estado. ¿Cómo volvemos a esta comisión supranacional? A través de las naciones, de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la decisión política del gobierno. Eso es posible. Obviamente se requiere pronunciamiento de la Corte Constitucional, pronunciamiento de la Asamblea, pronunciamiento de la misma Procuraduría y los instrumentos legales que correspondan. Pero mientras sea una comisión interna que dependa en su mayoría incluso del gobierno de turno, me preocupa que no tenga resultados a largo plazo. Además, debe trascender el gobierno que está en este momento o el que venga, y debe ser más bien, más que una política pública, probablemente una propuesta de un sistema nacional anticorrupción que tenga el apoyo de la cooperación internacional, pero con la independencia, incluso, Carmen, incluso que permita investigar casos, ¿no? Esto va por sobre la Fiscalía. Eso puede generar temor y además algunos criterios respecto a la soberanía del Estado. Pero en este momento, de cómo está ya la corrupción tan profundizada, incluso en las escalas más básicas de la sociedad y sobre todo en las instituciones públicas, creo que corresponde pensar en una comisión internacional con total independencia, como ha sucedido en otros países. Doctora Alarcón, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo siguió de cerca toda esta eventual conformación de la Comisión Internacional, que finalmente no se efectivizó, hubo dificultades, incluso algunos cuestionamientos por parte de los integrantes internacionales que ya fueron designados. ¿Qué pasó en el camino? ¿Qué es lo que se debe rectificar? ¿Y cuál es el camino idóneo para combatir la corrupción? Doctora Alarcón, bienvenido, buen día. Buen día, Carmen. Buen día, Andrés. Y un gusto compartir este espacio con Dorita y con Alejandra. A ningún gobierno le gusta que algo que crean ellos mismos le observe, le critique o emita comentarios desfavorables. Como bien lo señaló Dorita hace un momento, cuando la Comisión Internacional propuesta por el señor Moreno decidió no tener el carácter de consejería presidencial, dar un paso adelante, investigar a todos sin importar si estaban o no estaban en funciones de intentar luchar contra la corrupción sin sesgo político, se prendieron las alarmas. Generalmente, los gobiernos hablan de lucha contra la corrupción regresando a ver al pasado.
queriendo que todo se refleje en actos contra sus predecesores, cuando lo óptimo es ver a la lucha contra la corrupción como algo integral, como efectivamente se ha planteado en más de una ocasión, como un sistema que vaya desde la prevención hasta la sanción. No nos olvidemos del impacto que tiene la impunidad en este tema, en el que un corrupto, que se va además cargando varias decenas de millones de dólares, purga su condena durante 3, 4 años y sale a disfrutar del producto de lo mal habido sin que el Estado haya recuperado absolutamente un centavo al respecto. Y a propósito de lo escuchado hace muy pocos días, Carmen y amigos, respecto del gobierno nacional, preocupa, por un lado, porque el primer acto de integridad de un político es honrar sus propuestas de campaña, y si se propuso algo, que no nos vengan hoy a decir que se desconocía, que las comisiones eran caducas o que Naciones Unidas ya no las apoyaba, porque cuando candidato, Lasso mantuvo reuniones con Naciones Unidas y habló de este tema con sus representantes en Ecuador, porque en segundo lugar sorprende la actitud de ciertos funcionarios vinculados con la propuesta, hablando de mala fe a partir de la crítica o inaceptando incluso la crítica frente a lo planteado por el gobierno, diciendo además que la política pública nace, muere y sigue únicamente en la institucionalidad pública, desconociendo otro compromiso de campaña del señor Guillermo Lasso a propósito del gobierno abierto que, como ustedes saben, venimos impulsando desde varios sectores de la sociedad civil, donde las políticas públicas se co-crean con la ciudadanía, con el sector privado y con la academia, e incluso en un modelo de gobierno abierto, la ejecución de la política pública y la evaluación de la política pública también vincula a sectores de la ciudadanía, porque el Estado, el gobierno, no puede creerse autosuficiente, además, en un trabajo que durante tantos años, frente a la ineficiencia de las autoridades en esta materia, ha tenido que tomar por su cuenta la ciudadanía, el periodismo de investigación, las organizaciones de la sociedad civil. Nunca es tarde para rectificar, Carmen y amigos, así es que valga esta oportunidad para seguir insistiendo en que el gobierno nacional escuche a quienes hemos estado trabajando en estos temas y crea además que lo que se está planteando no tiene ningún efecto desestabilizador ni con ganas de hacer quedar mal al gobierno, sino simplemente de sumar esfuerzos para contribuir de manera decidida a favor de la integridad y de la transparencia. Doctora Cantos, cuando se menciona justamente la iniciativa original que tiene que ver con una figura internacional, se dice que, bueno, en esta propuesta hay asesoramiento internacional de diferentes naturalezas. ¿Eso es suficiente o no? Mire, yo creo que nosotros, los ecuatorianos, sabemos dónde están los problemas, cuáles son las falencias que tenemos, y tengo entendido, y lo creo firmemente, que no necesitamos gente extranjera que nos venga a indicar por dónde caminar. Los problemas de corrupción del Ecuador, endémicos por cierto, tienen una raíz profunda en las inequidades y en las desigualdades sociales en las que se ha incurrido desde siempre, y estas se han ido agudizando. Nosotros los ecuatorianos sabemos dónde están nuestros problemas y somos lo suficientemente capaces como para establecer dónde está la solución. Una comisión de control de la corrupción tiene que manejarse a través de un sistema nacional anticorrupción. Esto no puede ser un programa de gobierno, tiene que ser una política de Estado que perdure en el tiempo y que además venga sostenida de un sistema nacional de la prevención de la corrupción. Y para eso tienen que los ciudadanos intervenir de una manera categórica y decidida. Tenemos gente que conoce de los temas, la academia puede colaborar muy bien. No necesitamos de que nos vengan a resolver nuestros problemas. Somos lo suficientemente capaces porque sabemos dónde está la raíz, conocemos cuál es el problema y tenemos las vías de solución. Mire, el tema, por otro lado, tiene que ver con la educación, que tiene que
que tiene que ser un aporte transversal, vertical y transversal, desde la escuela, la educación media y la educación superior. Esto tiene que venir además con un trabajo sostenido desde la casa, la escuela, el entorno social. Es un trabajo integral, integrador, de manera que no las futuras generaciones, estas que tenemos en este momento, tenemos que estar conscientes de cuál es el problema. No necesitamos que nos vengan a solucionar nada. Nosotros lo podemos hacer. Está bien las ayudas, los apoyos, pero somos suficientemente capaces como para resolver nuestros propios problemas. Tal vez, doctor Ordóñez, la figura del asesoramiento o la organización de una comisión internacional tiene que ver con la independencia, porque ahora, por ejemplo, se habla o se propone que esta comisión estaría integrada por los titulares de las diferentes funciones del Estado, más otras organizaciones también de la sociedad civil, pero se dice que podría reñir con la independencia. ¿Usted qué opina al respecto? Es decir, ¿es correcta esa conformación? ¿Debería incluirse alguien más o están los que deben estar? Yo puedo discrepar un poco con el criterio de Alejandra. No podemos romantizar o casi ponernos en una condición chauvinista de que en Ecuador podemos resolverlo. Ya nos hemos dado cuenta que en cuestiones de lucha anticorrupción o lucha contra la corrupción hemos sido un Estado fallido, lamentablemente, más allá de las iniciativas que hayan podido tener alguna arista positiva o favorable. Es necesaria una comisión internacional toda vez que los sistemas, más que los sistemas, las instituciones gubernamentales, las instituciones adscritas, los mismos ministerios, los gobiernos autónomos descentralizados también, son quienes promueven en algunos casos y también son víctimas de delitos contra la administración pública. Dentro de esta comisión se está planteando, por ejemplo, la representación del CONGOPE, que es el Consorcio de Gobiernos Provinciales del país, y también de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Pero, por favor, y esto lo conozco de cerca, porque he estado también vinculada a gobiernos autónomos a través de mi participación en el Consejo Cantonal, de estas elecciones que se dan de presidente de AME, presidente de CONGOPE, que atienden a coyunturas políticas y que normalmente vienen desde las iniciativas del Ejecutivo. Entonces, no hay esa independencia, en efecto, en eso sí coincido. Y además el sistema judicial es el que está también corrompido desde sus raíces, pues. Entonces, ¿cómo podemos confiar en que internamente, si todavía no hemos depurado estas instituciones, podemos tener resultados favorables? Por eso es necesario que haya una visión con una perspectiva mucho más amplia, que esté por sobre los intereses de quienes están a cargo de estas instituciones y que puedan hacerlo, decía, con total independencia. Cierto es que la ciudadanía tiene un rol importantísimo, y también, por ejemplo, los sectores privados, empresariales, pero a veces puede resultar utópico si es que no vemos, por ejemplo, un sistema judicial efectivo, eficiente, independiente. Todo el mundo se despecha, nadie quiere denunciar y terminamos siendo parte del problema. Por eso, para cambiar la estructura básica que decía hace un momento, que es la sociedad y la educación, que en eso coincido con Alejandra, es necesario saber que ese esfuerzo que yo estoy haciendo como ciudadano tiene al final del día un resultado favorable, y los corruptos están presos y los recursos pueden repatriarse y los recursos pueden invertirse de manera eficiente. Entonces, mi criterio particular, decía, es que si se va a conformar una comisión, tenga otro criterio. Y si ese no es el mecanismo, la cooperación internacional puede tener un rol importante, pero no fundamental, y lo digo también con experiencia. Las Naciones Unidas estuvieron como Secretaría Técnica de la Comisión Internacional que se promovió en el gobierno anterior, y fue parte del problema, y lo digo abiertamente. ¿Por qué el gobierno anterior depositó $1 millón en las cuentas de las Naciones Unidas y no pudo ejecutarlo? Ni siquiera con los comisionados que fueron designados, quienes tuvieron que hacer gastos propios para poder estar en el país, a pesar de que $1 millón fue dispuesto para apoyar logísticamente esta comisión. ¿Y cuál fue el inconveniente? La burocracia internacional que tienen incluso estos organismos, ¿no? Por eso hay que repensar, y lo que yo decía, analizar las experiencias anteriores y en función de eso definir algo más efectivo.
Ahora, por ejemplo, doctor Alarcón, digamos, temas muy puntuales, ¿no? Se avecinan rondas petroleras importantes a propósito de la figura que tiene el gobierno de apertura, ¿no? Entonces, habrán contratos petroleros, insisto, importantes, o la venta de activos también muy importantes. Entonces, yo me imagino, si la comisión decidiera eventualmente investigar algo de eso, ¿no se podría generar una suerte, digamos, hilando fino o pensando mal, de espíritu de cuerpo entre las funciones del Estado? No nos compliquemos la vida, ¿para qué nos vamos a pisar la manguera entre bomberos? Me explico, ¿podría ocurrir una cosa así? Mira, Andrés, y no solo eso, ya se ha intentado llevar a cabo mesas de coordinación como la planteada por el Ejecutivo, el nombre es irrelevante. En enero de 2021 de este año, el Consejo de la Judicatura creó la denominada Mesa de Lucha contra la Corrupción. Y cuando se creó esta Mesa de Lucha contra la Corrupción, ni la Fiscalía ni la Corte Nacional de Justicia decidieron participar porque ya se quejaron de que esto era una mesa más de las que ya estaban creadas. En mayo de 2017 incluso, si hacemos memoria, Lenín Moreno creó su denominado Frente Anticorrupción. Y recordarán ustedes que ahí estaban ministros de Estado, ¿no? Que ahí estaban incluso personajes que ahora son de triste recordación, como la señora María Fernández Pinoza, por citar un ejemplo. Hubo quejas, hubo críticas. El informe final de dicho frente ni siquiera fue público. Tocó escarbar en los archivos de la presidencia para poder tener acceso al resultado del trabajo de este Frente Anticorrupción. Así es que lo que nos están planteando tiene muy poco de novedoso y por el contrario, tiene muchos fantasmas de fracaso respecto de los años recientes. Y lo que hay que hacer no es lo que opina Dora, lo que opina Alejandra o lo que opina Mauricio Alarcón. Es lo que se debió haber hecho desde un inicio. Lo que hoy se denomina consulta sobre la base de un documento ya elaborado y que puede aportar a la discusión. Pero lo que hay que hacer es abrirse a la ciudadanía y llevar a cabo un proceso de co-creación de la política pública anticorrupción, porque el mayor mal que ha tenido este país, Andrés, es que todo se ha decidido sobre la base de coyunturas o sobre la base de simplemente quedar bien en ruedas de prensa o ante medios de comunicación. ¿Cómo creó, acuérdate tú, Rafael Correa, la Secretaría Anticorrupción? ¿Cómo después la mutó pasando a ser una unidad, pasando a ser subsecretaría? Después con Lenín Moreno lo mismo, creó la Secretaría Anticorrupción, terminó matándola cuando las otras funciones del Estado se quejaban de injerencia, porque no hay una política detrás, no hay una planificación detrás, porque se quiere poner a la carreta al frente de los bueyes y hacer los procesos a la inversa. Y si seguimos haciendo lo mismo que se ha hecho durante todo este tiempo, difícilmente podemos esperar resultados distintos. Ahora creería, doctora Cantos, que habría que hacer una diferenciación entre enfrentar los casos de corrupción ya existentes y la política de prevención, que podría ser a través de la política pública. Es decir, existen dos ejes ahí de trabajo que deberán ser discutidos. Creo que lo positivo en esta línea es que el Ejecutivo ha dicho que será debatida y discutida esta iniciativa con la sociedad civil. ¿Qué se debe hacer entonces? ¿Cómo lograr propuestas concretas desde la mirada ciudadana, doctora Cantos? Sí, quiero hacer solamente una precisión. Cuando en este país queremos que algo fracase, se nombran mesas de trabajo. Y eso es... O comisiones también, ¿no? Sí, sí. O comisiones. Desde la experiencia de la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción, nosotros tuvimos resultados que fueron presentados al país todos los jueves a la ciudadanía, porque éramos un ente ciudadano un poco extraño para la estructura estatal. Éramos una especie de híbrido y yo me siento satisfecha del trabajo que se hizo. Y teníamos dos ejes a los que usted se refiere. La investigación, en donde había todo un equipo, éramos 56 personas y teníamos una pequeñita oficina en Guayaquil, en donde se venían y se depositaban los casos de todo el país, de esa región. Dicho sea de paso, yo interrumpo, porque esto no le costaba un solo sucre al Estado, ¿no? Así es, así es. Era una iniciativa ciudadana.
era iniciativa ciudadana y estábamos integrados por colegios electorales. La ciudadanía, estaban los empresarios, estaba la empresa privada. Estaban los empresarios, estaban los profesionales, estaba la academia, estaba la prensa, derechos humanos, estábamos las mujeres. Entonces era un equipo de 7 que atrás tenía a trabajadores de excelencia, investigadores y también un equipo que venía de la mano trabajando con la prevención. Y a esto voy. Se investigaban los casos de corrupción, claro que se los puede investigar. Trabajábamos directamente con la fiscalía y se enviaban a la fiscalía los casos que ameritaban ser investigados y llegábamos a sentencias condenatorias. Tanto que se nos persiguió porque nos atrevimos a denunciar al presidente Maguad, al mismo presidente Alarcón que creó la comisión. Entonces, había la voluntad política de la ciudadanía para intervenir en el Estado. ¿Por qué tuvimos resultados y resultados positivos y efectivos? Y por eso es que desaparece pues la comisión, porque estos organismos creados de esa manera están obligados a perecer en el tiempo, precisamente por su efectividad, porque suelen ser totalmente molestosos al poder. Incomodan al poder. Incómodos para el poder. Nunca he entendido el poder, a mí me parece una palabra espantosa. Pues, decía Napoleón Bonaparte, el poder es para poder. Pero si le damos la vuelta, el poder es para poder, pero para poder hacer las cosas bien, pues. De ese lado, el poder como que podría servir. En todo caso, cuando existe la voluntad ciudadana de incidir dentro de la administración pública, de esta manera, los resultados están a la vista. Investigar los casos de corrupción sin temores, con una ciudadanía empoderada, pero también tenemos que considerar en este momento, y no pretendo ser romántica, como decía Dorita, que se lo aceptó con mucho cariño, quizá es por mi experiencia, pero el tema es que si nosotros lo hacemos con la decisión de querer resolver las cosas, lo podemos hacer y podemos intervenir con la certeza de que estamos haciendo, de que estamos en el camino correcto. Nosotros conocemos perfectamente conocíamos en ese momento, las consecuencias hasta ahora las sentimos, porque por ejemplo, no siguen investigando las cuentas. Han pasado muchos años y hay cosas que yo tengo que decir que todavía suceden. Nosotros teníamos un equipo de investigadores que se dedicaba a temas de enriquecimiento ilícito, a temas de aduanas, porque en ese momento, en el año 2000, estábamos hablando de $2.000 millones anuales en evasión por las aduanas. Hoy estamos hablando de que la corrupción en los últimos 14 años tiene un costo de $70.000 millones. La CAF acaba de decir que hay 220.000 millones anuales que se evaden en corrupción en la región. Si nos podemos a pensar cuánto podemos hacer con esa plata que se ha evadido, que se ha perdido en corrupción, podríamos tener mejores resultados con el tema de la pandemia, con el tema de los hospitales, con el tema educativo, con todo. Es decir, tenemos que saber administrar la cosa pública, como decían los romanos, es como administrar como un buen padre de familia los recursos de la casa. Es más o menos eso, parafraseando un poco, pero si tenemos la voluntad de hacerlo, ¿por qué nosotros sí lo pudimos hacer? Porque no nos debíamos a nadie, absolutamente a nadie. Y además, teníamos una hoja que era investigada permanentemente, hasta ahora, y han pasado muchos años. Entonces, yo creo que sí se puede hacer. Tal vez la ayuda a la que se hablaba, a la que se refería ahorita, es importante, pero yo no creo que es indispensable y necesaria, así como o por decirlo de alguna manera, determinante. Pero en todo caso, más que
actuar en los temas que es importante, de los temas de corrupción, trabajar en la prevención es mucho más económico. Así es. Yo creería que el escenario de hace 20 años cambió, ¿no? Sí, ahora quizá el problema es mucho mayor. Tenemos una falta de credibilidad en la institucionalidad, en la justicia del país. Hoy mismo estamos viviendo varias decisiones que han generado una serie de cuestionamientos. Creo que la década perdida del Correato sembró dudas cuando metió la mano a la justicia y metió la mano a todas las funciones del Estado. Es decir, los escenarios parecerían ser diferentes. Si me permite, Dorita, voy a cambiar el orden para concluir con Dorita y Andrés. Mauricio, entendemos que la Fundación Ciudadanía y Desarrollo tiempo atrás presentó una propuesta al Ejecutivo. ¿Cuáles son esas líneas que ustedes están proponiendo, doctor Alarcón? Y no solo una propuesta al Ejecutivo, estimada Carmen, hemos trabajado en procesos de cocreación normativos para la Asamblea Nacional que, por ejemplo, en este momento tiene en su poder un proyecto de ley orgánica de prevención de conflictos de interés sobre la base de estándares internacionales y un proyecto de ley sustitutiva a la ya caduca Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que tiene 17 años sin ni siquiera haberse actualizado una coma y cuyas disposiciones, algunas al menos, ya están contrarias a la Constitución de 2008. Así es que las propuestas que vienen desde al menos Ciudadanía y Desarrollo como representante de Transparencia Internacional en Ecuador son basadas en estándares internacionales, en experiencias exitosas internacionales. En el caso de lo que corresponde al Ejecutivo, quiero insistir en que para nosotros, como se lo hemos dicho y se lo dijimos en campaña al señor Guillermo Lasso, el punto de partida es aplicar los principios del gobierno abierto para el trabajo de la lucha contra la corrupción, tener en cuenta a todos los actores y a todos los sectores para, a partir de la transparencia y de la entrega de información permanente por parte de la administración pública, abrir espacios reales de participación ciudadana, involucrando a los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones, desde la generación de política pública, su ejecución y su evaluación, hasta finalmente ejercicios colaborativos para que todos los actores y todos los sectores arrimemos el hombro ya en la ejecución plena de soluciones al problema. Porque no nos olvidemos, como dice nuevamente haciendo promoción a Transparencia Internacional nuestra presidenta Delia Ferreira, para la corrupción y para el tango se necesita dos. Y la corrupción no es un problema exclusivamente del sector público, Carmen. Del otro lado hay alguien dispuesto a corromper o hay alguien dispuesto a participar del acto de corrupción, y ese alguien o proviene del sector privado o es un ciudadano común. Ahí también tenemos que enfocarnos. Este es un problema que se ha normalizado. Y como digo, la propuesta planteada va desde la entrega de información en datos abiertos para que la ciudadanía pueda hacer monitoreo en tiempo real de lo que ocurre en la esfera de lo público, pasando por la co-creación de la política pública hasta un trabajo real de perseguir a los corruptos y no dejar en impunidad estos casos, lo cual implica hasta reformas normativas. Lo óptimo no es que nosotros como organización presentemos una salida, sino simplemente insumos para una gran discusión nacional. Lamentablemente, 6 meses y pico han pasado ya del gobierno de Guillermo Lasso y apenas empezamos a escuchar del tema. Si tomamos en cuenta el tiempo que se está planteando para una consulta nacional, probablemente habremos perdido un año, cuando la decisión para esto no podía ni debía esperar una hora desde que el gobierno tomó posesión de su cargo, y creo que, insisto, a pesar de todo, nunca es tarde para corregir. Así es que desde nuestro lado, la invitación al presidente de la República, a su grupo de asesores y a su consejero presidencial, a abrirse un poco y escuchar a la ciudadanía. Gracias por los insumos que han presentado, sin duda los valoramos y son positivos, pero ahora es momento de trabajar en equipo, porque la lucha contra la corrupción no la va a lograr exclusivamente en buen resultado el presidente de la República, sino que tenemos que trabajar todos para vencer este mal normalizado que tanto daño nos ha hecho como país. Doctor
Concluimos efectivamente con usted y quería justamente preguntarle a propósito de este detalle que mencionó Mauricio, porque la propuesta oficial contempla una consulta ciudadana entre enero y marzo del próximo año, porque se dice que luego de esa consulta se elaboraría en abril el lanzamiento del documento final de la política pública anticorrupción. Bueno, una política pública está bien, yo creo que es positivo sin duda, pero parecería que no es la figura inicial con la que se nos vendió, digamos. Es decir, me pregunto dónde está la estrategia para recuperar lo robado, por ejemplo. Entonces, bien por una política pública de prevención, pero ¿y qué con esta otra faceta? Mauricio hacía referencia, y de hecho el documento también habla de esta consulta popular a la que usted también se refiere, pero ¿qué va a preguntar la consulta? ¿Qué va a decir la pregunta? No sé en qué términos la pueda plantear, mientras no exista una efectiva reforma constitucional inclusive. A ver, el Consejo de Participación Ciudadana, que es parte de la función de transparencia, tiene dentro de sus competencias la lucha contra la corrupción. Se entiende que obligatoriamente el gobierno, el Ejecutivo, debe dar los recursos necesarios para este proceso. Sin embargo, dígame cuáles han sido los resultados que ha tenido el Consejo de Participación Ciudadana en esta materia. Cierto es que la ciudadanía a través de iniciativas propias ha apoyado lo que decía Alejandra, en la Comisión Cívica, la última Comisión Anticorrupción también, que ha tenido resultados favorables en los últimos años. Sin embargo, a la fecha se ha escuchado muy poco, precisamente por esa falta de recursos. Por eso es que la intención, entendería, de la Constitución del 2008 era que la ciudadanía representada en el Consejo de Participación Ciudadana pueda tener un rol protagónico, incluso en la lucha contra la corrupción. Pero ¿qué es lo que ha sucedido con el Consejo de Participación Ciudadana? Que además, y análisis aparte, merece, por ejemplo, la elección del Contralor, que es parte de la comisión también, ¿no? Ahí hay una duplicidad de representación porque dice que va a haber un representante de la función de transparencia y control social y también va a estar el Contralor, que también es parte de esta función. Entonces, ahí hay como una dicotomía, digamos, en esta representación. No queda claro cómo se van a recoger los comentarios, no sé si a través de mesas de trabajo, grupos focales, un correo electrónico, no sé cómo se puedan enviar las observaciones que están socializando ahora a través del asesor Verde Soto. Sobre la recuperación de lo robado, vuelvo nuevamente a la idea del Sistema Nacional Anticorrupción, en donde ahí debería estar también incluida una hoja de ruta o un proceso que se implemente dentro de esta política pública que permita recuperar esos recursos. La ley de extinción de dominio es un instrumento que puede ayudar, pero no es el único, ¿no? Hay varios otros mecanismos relacionados a la cooperación internacional precisamente y el apoyo que puedan dar los entes que son parte de la investigación. Mauricio decía algo súper acertado, no tenemos la solución aquí ni en esta mesa de análisis ni en esta entrevista y no está en efecto en el Ejecutivo. Este es un proceso mucho más complejo que no solamente es nacional, es regional. Hay países vecinos que tienen las mismas dificultades y que tampoco han podido superarlas. No tenemos la receta para poder resolverlo. Tiene que hacerlo, yo creo que cada sociedad, obviamente involucrándonos, eso es claro, cambiando incluso el sistema educativo, ese también es un elemento, pero deben haber los recursos necesarios para este proceso y debe haber la confluencia además de todas las voluntades que planteen un proceso a largo plazo, Andrés. Esto no lo vamos a cambiar en este gobierno. 4 años son insuficientes para cambiar un comportamiento que existe en todos los estamentos de la sociedad, en todas las instituciones. Yo no creo que haya una sola institución que esté exenta de que exista un caso de corrupción o un delito contra la administración pública. Decía, es un proceso que necesita sostenerse, que necesita recursos, que necesita voluntades, pero que parte, insisto, nuevamente a mi criterio, de una reforma constitucional que facilite este proceso y que además involucre a otros organismos, como por ejemplo la misma Asamblea Nacional, que requiere incluso depurarse a sí misma, ¿no? Noten ustedes, bien. La Fiscalía requiere, los juzgados, la Corte requiere, todas las instituciones, la Procuraduría, la Contraloría, las mismas defensorías. ¿Por quiénes están representadas, por favor?
seguimos diciendo que los políticos y las autoridades somos un reflejo de la sociedad. Entonces, ¿hacia dónde debemos apuntar para cambiar esta realidad? Bien, muchas gracias. Yo creo que los ciudadanos, la participación debe ser activa, sumamente activa. Y como decían nuestros invitados, no hay que perder tiempo, pues. Hay que recuperar los recursos robados al pueblo ecuatoriano y prevenir que no se reediten estos hechos de la historia nacional. Muchas gracias a la doctora Alejandra Cantos, muy gentil, a la doctora doña Dora Ordóñez por habernos acompañado y al doctor Mauricio Alarcón por haber estado con nosotros.